Padre Santo, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros en este día. Nos permitiste, Señor, celebrar la Santa Cena juntamente con nuestros hermanos en Chimalpa y nuestros hermanos aquí en Tultitlán. Rogamos para que sigas obrando en la vida de nuestros hermanos, los demás hermanos que no pudieron estar con nosotros en esta ocasión, que tú pongas el deseo en ellos en la próxima. Te damos gracias, Señor, porque en este tiempo nos has revelado, Señor, nos has dado palabra que viene del cielo. Y gracias, Señor, porque estas palabras nos transforman, nos santifican, nos transforman. Y gracias, Señor, porque cada día nos estamos constituyendo de ti, Padre. Te damos gracias porque en este día sin duda nos vas a seguir hablando. Y úsame, Padre, como un canal de bendición para nuestros hermanos que en diferentes lugares de México van a estar al pendiente de este hablar, que lo recibamos con mansedumbre, que lo recibamos, Señor, esa palabra de vida que tú nos has de dar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, también saludamos a nuestra hermana Luz Elena de Alborada, nuestra hermana Teresita Urquiza, ¿verdad? Nuestro pastor José Carrillo también está en esta transmisión y pues también saludamos a todos ustedes. Muy bien, vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9. Nuestro tema en esta mañana, Cristo nuestro modelo. Cristo nuestro modelo es nuestro tema de esta mañana. Vamos a ir a leer Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9. Dice la palabra del Señor aquí en Filipenses 2, del 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Brinquemos al versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Muy bien. Continuamos con nuestro estudio de Filipenses. Vamos a estar desarrollando los 30 versículos que contiene este capítulo, así como hicimos en el capítulo 1, para tener un concepto claro de lo que es el pensamiento de Pablo en esta epístola. Quiero recordarles que la carga que llevamos en este ministerio y lo que Dios nos ha metido en este tiempo más, hermanos, es impartir a Cristo a los hermanos, pero no en una forma doctrinal, porque eso hemos descubierto que no nos lleva a nada. Entonces, en Colosenses vimos las tres facetas de Cristo. Vimos al Cristo objetivo, al Cristo subjetivo y al Cristo experimentado. La carga que lleva Pablo en Filipenses es que todos nosotros los cristianos vivamos y magnifiquemos a Cristo. Y es lo que él dijo en el versículo en Filipenses 1, 20 al 21. ¿Se acuerdan que tocamos ese versículo? Y dice él que en el 1, 20, 21 dice, conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no pretendía llenar de conocimiento a los hermanos. Él quería meterlos a la experiencia y esa es la carga que hemos tomado en este ministerio y queremos predicarles a ustedes estas tres facetas que Colosenses nos habla a Cristo. Recordemos que fuimos llamados a la salvación y hemos visto en qué consiste esta salvación completa que Dios efectúa en sus creyentes. En nuestro espíritu fuimos salvos por medio de la regeneración
y en nuestra alma somos salvos por medio de la santificación y eventualmente en nuestro cuerpo seremos salvos por medio de la glorificación. A esto Pablo se refiere con presentar a los hermanos perfectos en Cristo. Por eso él en 1 Tesalonicenses 5:23 dijo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, vemos que Pablo animó, exhortó a los filipenses a que dieran una respuesta positiva a lo que es vivir y magnificar a Cristo. Y es lo que vivimos hablando en el mensaje pasado y usamos el versículo 1 del capítulo 2 de Filipenses. Y Pablo quería que los hermanos filipenses en Filipos experimentaran a Cristo, a ese Cristo exaltado. Y como hemos señalado, Filipenses se movió para Tultitlán, se movió para Chimalpa, se movió para este tiempo. Entonces esta palabra es aplicable para nosotros. Muy bien. Y nuestro tema dijimos que Cristo es nuestro modelo. Pero al tomar a Cristo como nuestro modelo, no es de tratar, oigan bien, no es de tratar de ser como Él, de tomar ese modelo en nuestro propio esfuerzo humano, en nuestras propias fuerzas. No. No perdamos de vista el pensamiento que hemos traído como base en esta epístola. El vivir a Cristo y magnificar a Cristo. Entonces vamos a estar uniendo los versículos de este capítulo para así obtener el hablar divino que Dios nos quiere transmitir. Entonces, si aplicamos este contexto que ya dijimos a nuestro vivir, que es vivir a Cristo y magnificarlo, estaremos pegando en el centro de la administración divina. Al igual como Filipenses, la epístola de los Filipenses trae un pensamiento central. Cada libro de la Biblia contiene un pensamiento central para ser transmitido a nosotros. Por eso no perdamos de vista, pues, el pensamiento central que hemos estado viendo de Filipenses, que es vivir y magnificar a Cristo. Ahora leamos Filipenses 2:16. Filipenses capítulo 2, versículos 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Nuestra carga, nuestra preocupación en este ministerio es no haber trabajado en vano. Sería triste que cuando el Señor nos juzgue en su venida, ningún hermano sea presentado perfecto. Por eso, hermanos, nos ocupamos, primeramente nosotros los que predicamos, en vivir a Cristo, para que les transmitamos a ustedes a ese Cristo experimentado. Recuerden que en los mensajes anteriores dimos unas frases que vienen a ser máximas. Y dijimos que la medida del Cristo en que uno vive es la medida del Cristo que uno transmite. Por eso llevamos una responsabilidad nosotros. Por eso en esta mañana les rogamos a ustedes que nos están escuchando a que presten mucha atención a la palabra que se ha estado exponiendo en todo el ministerio, porque lo que se ha estado exponiendo en todo el ministerio a través de todos los siervos en el ministerio es para que usted y yo seamos presentados perfectos en Cristo. Esa es la carga y por eso les rogamos que pongamos atención y aprovechemos el escuchar la palabra. Les repito nuevamente, en los primeros 4 versículos del capítulo 2 hablamos de la mutualidad, nos habla de la mutualidad en el trato con los hermanos. Habla de la correspondencia que debe haber entre pastor y ovejas y pastor. Ya vimos lo que Pablo pedía a los hermanos en Filipos, porque él les daba a ellos, pero ellos no le daban a él. Por eso él les pedía la mutualidad, él les hablaba de la correspondencia. Y cuando estaba yo escribiendo esto y escuchando a través de nuestro pastor José Carrillo, me acordaba de que en México se usa una frase y dicen, ¿en qué tiempo está el verbo amar sin ser amado? Y la respuesta es tiempo perdido, ¿verdad? Amar sin ser amado, tiempo perdido. Entonces Pablo no quería perder el tiempo, porque él sí daba el amor a los hermanos, pero los hermanos no le daban amor a él, no le correspondían a él.
Y él, por eso vemos en esta epístola que él no buscaba entretener a los hermanos. Él llevaba la firme carga de que los hermanos vivieran y magnificaran a Cristo, que experimentaran a este Cristo subjetivo que está dentro de ellos. Hermanos, en esta mañana Dios nos está dando una oportunidad para que corrijamos las deficiencias que ha habido entre nosotros. Aún en la mañana en la Santa Cena les pedí perdón a los hermanos que estuvieron, y aún en esta mañana les pido perdón a ustedes que me están escuchando si los he dañado con mi hablar. Pero el Señor en este tiempo nos da la oportunidad de experimentar la mutualidad, de experimentar la reciprocidad, es decir, en amarnos, en consolarnos, en tener compasión unos con otros, en tener comunión. Hoy Dios nos está dando esta oportunidad porque recuerde que estamos en un tiempo de preparación, estamos a punto de que se cierre esta edad, y para que participemos de la dispensación que viene, pero para eso necesitamos ser presentados perfectos en Cristo. Pablo, en lo que él hablaba, él aprendió a amar a los hermanos con el amor entrañable de Jesucristo. Y él pedía a los hermanos filipenses que le correspondieran con el mismo amor. Si hoy en mi prédica yo les pido a ustedes que me amen con el amor entrañable, así como Pablo, y que me pongan atención a lo que le estoy hablando, es porque llevo una carga en mí, y es que usted viva y magnifique a Cristo para que sea presentado perfecto en Cristo. Les recuerdo en esta mañana que el Cristo que mora en usted, que el Cristo que es la parte subjetiva, y ese Cristo subjetivo que usted tiene dentro de usted es para que lo experimente. En mucho tiempo hemos hablado del Cristo objetivo, hemos recibido el Cristo objetivo y fue bueno. Pero ahora tenemos que ir a este grado. Ahora de conocer que no solamente hay un Cristo que es objetivo, sino que es subjetivo y es para que nosotros lo experimentemos. En la tradición, nosotros aprendimos a orar y ahí se nos enseñó a orar: Señor, dame amor, Señor, dame sabiduría, y siempre pedíamos las cosas a Dios sin saber que nosotros lo teníamos dentro, porque tenemos al Cristo subjetivo que mora en nosotros, posee todas las cosas para que nosotros lo experimentemos. Ejemplo, cuando uno es atacado por otra persona, en ese momento se levanta nuestra carne, somos tentados a pelear y a defendernos. Pero si en ese momento nos acordamos de que tenemos a Cristo dentro de nosotros y echamos mano de ese Cristo que mora en nosotros, y podemos experimentar y vivir y aún decidir perdonar, amar a nuestros enemigos y aún bendecir a los que nos maldicen, y eso es experimentar y vivir a Cristo, porque ya lo tenemos dentro de nosotros. Entonces, la única manera de dar las cosas que dice Filipenses 2.1, ahí ya dijimos que en Filipenses 2.1 nos dice, Pablo dice, si hay algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, afecto entrañable, si alguna misericordia. De la única manera de dar estas cosas es viviendo a Cristo. Una persona que no vive a Cristo no puede dar estas cosas. Pablo podía dar porque él vivía a Cristo. Entonces, recuerde, tengamos en mente que el pensamiento central de Filipenses es que vivamos y magnifiquemos a Cristo, porque Cristo es nuestro modelo. Pero el tomarlo como nuestro modelo no debe ser en nuestras fuerzas, no debe ser con nuestro propio esfuerzo humano, sino debe ser como lo dice Zacarías 4.6. Zacarías 4.6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Así dijo Jehová de los ejércitos. Entonces, aprendimos de que no es en nuestra propia fuerza humana, sino que es con el Espíritu del Señor. Es decir, que por el Cristo que nosotros recibimos, ese Cristo subjetivo, lo recibimos por el Espíritu,
es que podemos modelar el revestir de Cristo. Por eso en nuestra prédica no nos enfocamos solamente en el Cristo objetivo, sino que queremos predicarles en las tres facetas, como ya hemos dicho, para que nosotros aprendamos a experimentar, a vivir y magnificar a Cristo. Por eso Pablo enseñó a los hermanos en Filipenses a que ellos vivieran y magnificaran a Cristo. Eso los preparó, eso lo estaba preparando a ellos para lo que iba a venir después. Porque después ellos fueron perseguidos, los cristianos padecieron por la causa del Evangelio, ellos fueron perseguidos, y en medio de todas esas situaciones difíciles, ellos vivieron y magnificaron a Cristo. Para nosotros en este tiempo, antes de que entremos nosotros a la dispensación que viene, ya tenemos claro eso porque estamos a punto de que se cierre esta edad en que estamos viviendo, que es la edad de la gracia. Estamos en el tiempo de la preparación para la otra dispensación que viene. Pero antes que entremos a esta dispensación, hermano, vamos a pasar por momentos difíciles. Si en esta pandemia muchos hermanos nos hemos nos hemos encontrado en tiempos difíciles. En la mañana decíamos que hay muchos hermanos, muchos pastores que están siendo contagiados aquí en México. Y vendrán tiempos más difíciles. Entonces, y el único que puede capacitarnos a nosotros para enfrentar y soportar estas circunstancias negativas es el Cristo subjetivo que mora en nosotros. Este Cristo que mora en nosotros tiene la capacidad aún hasta morir en la cruz. Por eso Pablo en Hechos 14:22, vamos a ir a Hechos 14:22 y vamos la vida, porque Pablo no solamente hablaba, sino que él tenía la experiencia. Vamos a ir a Hechos 14:22. Hechos 14:22. ¿Ya lo tienen? Hechos 14:22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea que Pablo les animaba a los hermanos diciéndoles que a través de muchas tribulaciones entraríamos al reino. Y si leemos el contexto, vemos aquí en este versículo que Pablo confirmaba y animaba a los hermanos, les exhortaba a que se permanecieran firmes, ¿verdad? Pero fíjense que en el versículo 19 al 21, vamos a leer versículo 19, que es el contexto. Fíjense que el Cristo que vivía Pablo hacía que él lo magnificara. Versículo 19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo tenía la experiencia. Pero fíjense que el Cristo que él traía no lo hizo que él viviera una vida que magnificaba a Cristo, porque nada lo detuvo a él. Leímos que él fue apedreado y aún los que lo apedrearon pensaron que él ya estaba muerto. Pero dice que los hermanos lo rodearon y él se levantó y siguió predicando y animaba a los hermanos. Imagínense, no solamente en la prisión él animaba a los hermanos, sino que afuera, siendo atribulado, siendo perseguido, siendo apedreado, aún él animaba a los hermanos porque
porque el Cristo que él tenía lo capacitaba a vivir. Por eso, lo que estamos enseñando aquí es para que nosotros, esto nos tiene que preparar para lo que viene, para la dispensación que viene, pero para que entremos en esa manifestación es necesario que pasemos por tribulaciones. Ahora leamos Filipenses 2, del 5 al 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Este es el sentir que Pablo le dice que haya en los hermanos en Filipenses. Muchos predicadores en este tiempo solo se han enfocado en el poder y menos en la vida. Ellos predican que tenemos que ser campeones como Sansón, pero somos derrotados por una Dalila. Hoy escuchamos decir a muchos con esta predicación, con este hablar, dicen yo cancelo, yo decreto, sueña en grande, pare de sufrir, machácale la cabeza al diablo, porque ellos hablan, se enfocan en el poder. Sin embargo, estos mensajes son mensajes emocionales que te motivan exteriormente, pero eso nos distrae del verdadero propósito de Dios. Por eso te dije que en este ministerio Dios ha puesto una carga de que no hablemos cosas que distraigan a los hermanos de la verdadera voluntad de Dios, de su verdadero propósito. No nos vaya a pasarlo como dice Mateo 7, 22 al 23, porque muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no en tu nombre hicimos milagros? Echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos. ¿Y cuál fue la respuesta? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque ellos lo hicieron, pero lo hicieron a su manera, no a la voluntad de Dios. Entonces, tengamos cuidado de no enfocarnos con este predicar, con este hablar, sino que nos centremos en lo que Dios quiere. Lo que nos prepara aquí es que vivamos y magnifiquemos a Cristo. Es que experimentemos a ese Cristo subjetivo que está dentro de nosotros. Ahora leamos el versículo 7 y 8 de Filipenses. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos a Cristo, vemos a Jesús en forma de un hombre viviente, que se sujetó a la voluntad del Padre. Todo lo que Él hizo mientras estuvo en esta tierra complació al Padre porque Él vivió y magnificó al Padre. Entonces, la enseñanza para nosotros en esta mañana es que solo viviendo a Cristo podemos completar el gozo del Señor, porque estaremos tomando a Cristo como nuestro modelo, sintiendo lo mismo, amando con un mismo nivel de amor. ¿Cómo podemos amar? ¿Quién es el amor? Cristo es el amor. Entonces, si vivimos a Cristo, podemos amar. Si no vivimos a Cristo, nos sería imposible dar las cosas que Pablo pide en Filipenses 2.1. Lo que Pablo pide en los primeros 4 versículos del capítulo 2 de Filipenses, solo Cristo puede dar estas cosas a través de nosotros. Por eso Pablo él les dijo a los filipenses que no estaban viviendo a Cristo. Pero él sí podía darles porque él vivía a Cristo. Él dio el amor a los hermanos porque en el versículo 8 del capítulo 1 de Filipenses, él dijo que él amaba a los hermanos con el entrañable amor de Jesucristo. Él podía dar ese amor a los hermanos porque él vivía a Cristo. En esta epístola, Pablo no solo enseñaba, sino que ministraba a Cristo, porque él lo podía hacer porque vivía a Cristo. Y ese es el deseo de nuestro pastor José Carrillo, de nuestro pastor Cayetano Ceja, y este es mi deseo, hermano, para con ustedes.
ministrar al Cristo que yo estoy viviendo. Y eso es más efectivo. Qué gran responsabilidad llevamos todos. Si tú quieres ministrar a Cristo a otras personas, tienes que vivir a Cristo. Les confieso que en este tiempo de cuarentena, el trato del Señor con su servidor ha sido diferente. Gracias a Dios que he experimentado más de Cristo y quiero seguirlo experimentando, porque no pretendo haberlo ya alcanzado, pero quiero vivirlo, quiero experimentarlo, vivirlo cada día hasta el último día de mi vida. Ahora leamos Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. Dice Colosenses 1:24: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aquí nos está diciendo que Pablo, él vivía a Cristo. Y estamos seguros que él aprendió del Cristo que habla los evangelios. Que en los evangelios el Señor vivió preocupado por los discípulos, afligido por ellos. Es más, el Cristo de los que nos muestran los evangelios nos dice que Cristo estuvo dispuesto a ir a la cruz, a la muerte de cruz, de la cruz, muerte de cruz, para ser resucitado y así entrar en ellos. Es decir, que en los evangelios vemos a un Cristo que no miró por lo suyo propio, sino buscó vivir para el beneficio de los discípulos, de todos los que estaban con él. Este es el vivir que Pablo buscó y es lo que él nos quiere transmitir. Por eso en Filipenses 2:4 leemos que él dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo procuró el bienestar de los hermanos. Por eso él decía que él deseaba ya partir con el Señor, pero por causa de los hermanos, él escogió estar vivo en el cuerpo para el beneficio, para el provecho de los hermanos. Cuando nosotros leemos Colosenses 1:25, regresemos otra vez a Filipenses 1:25, dice: de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aquí Pablo está hablando de anunciar cumplidamente la palabra. La expresión cumplidamente se refiere a anunciar lo que se está cumpliendo en uno. Es decir, que cuando uno hable, que sea Cristo hablando a través de nuestra persona a los hermanos. Eso imparte vida. Pablo tenía bien claro de esto cuando él tuvo el encuentro con el Señor. ¿Se acuerdan que en Hechos nos narra que él pensaba que perseguía a las personas, a los hombres, pero en realidad él perseguía a Cristo? Entonces él entendió que que Cristo es el que se ve reflejado, se puede ser reflejado en los hermanos. Y él entendió lo que es anunciar la palabra cumplidamente. Él buscó que Cristo fuera en él. Que él hablaba, en que él actuaba, en dar el amor, era Cristo en él el que lo hacía. Espero que usted en esta mañana está comprendiendo, está captando lo que es anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Por eso, nuevamente, la medida del Cristo que tú vives es la medida del Cristo que tú transmites. La epístola a los Filipenses nos lleva a experimentar la unidad del alma. También es el pensamiento también de Filipenses. Y la unidad del alma es más elevada. En la unidad del Espíritu, todos los creyentes ya participamos. Pero en la unidad del alma tenemos que combatir juntos siendo unánimes. Y es lo que leímos en Filipenses 1:27. En otra predicación hablamos de este versículo que dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo nos está enseñando que en Filipenses trata sobre la unidad del alma y es donde nosotros podemos combatir juntos. La firmeza, de acuerdo a este versículo, la firmeza de la unidad del Espíritu en nosotros, si estamos firmes en esa unidad, hace que busquemos la unidad del alma. Por eso en el versículo 29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo
No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. De acuerdo a este versículo 29, el creer hace que seamos salvos de nuestro espíritu, pero el padecer hace que seamos salvos de nuestra alma. Hagamos una pregunta hasta aquí, porque el pensamiento de Filipenses es vivir y magnificar a Cristo. La pregunta que tienes que hacerte en esta mañana y que tenemos que hacer todos es, ¿cómo puedo saber que estoy viviendo a Cristo? ¿Cómo puedo saber que estoy viviendo a Cristo? Vivir a Cristo es vivir las cosas que dice el versículo 1 al 4 del capítulo 2. Y ahí nos habla de que tenemos que consolar, tenemos que amar, tenemos que tener comunión, tenemos que dar afecto, tenemos que tener misericordia. Eso, el vivir estas cosas, el que demos estas cosas, eso completa el gozo del apóstol Pablo y también completa el gozo del Señor. Porque nosotros entonces, al vivir lo que dice estos versículos, venimos a tener un mismo sentir. Amamos con un mismo nivel de amor, somos unánimes, no hay contienda entre nosotros, no hay competencia, no buscamos la vanagloria. Ahora con humildad consideramos a los demás como superiores a uno mismo y buscamos el beneficio de otros. Eso es vivir a Cristo. Si hay estas cosas en nosotros, si podemos dar estas cosas, estamos viviendo a Cristo. Entonces, eso es tomar a Cristo como nuestro modelo. Pero nuevamente les repito, no en una forma objetiva, sino que tomamos a Cristo como modelo en una manera experimental. Esto es vivir una vida en resurrección, es vivir al Cristo que nosotros tenemos. Leamos Filipenses 2, 6 al 11. Dice Filipenses 2, 6 al 11. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios y Padre. Estos versículos nos muestran un hablar divino. No es un hablar doctrinal, tradicional o superficial. Este es un hablar divino que tenemos que considerar. Ahora leamos el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Este versículo, porque dijimos que aquí en Filipenses Pablo nos presenta la salvación, esa salvación completa. Pero fíjense que en este versículo, por muchos años la iglesia tradicional lo ha enseñado fuera de contexto. No sé si ustedes ya saben, ya están seguros, ya tienen claros lo que es la salvación completa que Dios efectúa. Pero en la tradición se nos decía, cuida tu salvación porque la puedes perder. Y hay conflicto entre los creyentes, entre ciertos grupos, porque unos dicen que se pierde y otros dicen que no se pierde. Pero nosotros, yo creo que en este ministerio hemos dado una palabra clara con respecto a la salvación. Y es una salvación tan grande, es una salvación completa. Pero aquí en este versículo, y cuando ellos dicen de perder la salvación, ellos no saben explicar de qué salvación está hablando. Pero aquí en este versículo 12 de Filipenses 2, no está hablando de la salvación de nuestro espíritu. No está hablando de no ir al lago de fuego. Ya hablamos en el 1.29 de Filipenses que la primera parte de nuestra salvación tiene que ver con nuestra regeneración, que es nuestro nuevo nacimiento. Pero recuerden pues que hemos dado una palabra clara y de lo que es la salvación. Es una salvación tan grande, una salvación completa que Dios efectúa. Aquí en el 2.12, la salvación que se registra aquí es la salvación de nuestra alma.
porque está bajo el contexto de la unanimidad. Porque hablamos de la unanimidad en el capítulo 1 y en los primeros versículos del capítulo 2 hablamos de la unanimidad y la unanimidad es en el alma. Entonces está claro para nosotros ahora que la salvación no es solamente que seamos uno en el espíritu, sino que también seamos uno en nuestra alma. Es decir, para que el deseo de Dios es salvarnos, para que nosotros salvarnos nuestra alma, para que nosotros tengamos un mismo pensar, un mismo sentir, un mismo hablar. Si entendemos todo esto, vamos a conocer qué clase de modelo es Cristo. Y el modelo ya lo leímos, que lo presenta el versículo 5 al 8. Nuevamente les repito, lo que estoy enseñando no es para recibirlo objetivamente como conocimiento, como mero conocimiento, sino que es para que nosotros recibamos subjetivamente para nuestra experiencia. Entonces captaremos las siguientes declaraciones que Pablo hace en sus epístolas, porque él dijo: para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo podía decir estas palabras porque él experimentaba a Cristo, él vivía a Cristo. Así que Pablo le dice a los filipenses: lo que les escribo a ustedes no es para que estén llenos de conocimiento, no es doctrinal, sino lo que yo les escribo es para que ustedes lo vivan, porque yo vivo y yo experimento a Cristo. Por eso en 1 Corintios 11:1, él dijo: imitadme a mí como yo imito a Cristo. En otras traducciones dice, sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Este versículo está bajo el contexto de que Pablo, todo lo que él hacía, lo hacía para la gloria de Dios. Porque él quería magnificar a Cristo, él quería vivir a Cristo en todo. Hemos dicho, hermanos, que Pablo siempre usó la diplomacia para decir a los hermanos Filipos que ellos no vivían a Cristo. En mis inicios, quiero confesarles que en mis inicios como creyente, como predicador, yo hablaba con mucha franqueza a los hermanos. Por ejemplo, veía a algunos hermanos, los veía preocupados en problemas, y yo les decía: descansa en Cristo, hermano. Y otros hermanos estaban ahí y decían: esta comida estuvo bien rica, muy, muy rica. Y yo les decía: pero Cristo está más rico. ¿Y qué cree usted que pasaba? Los hermanos se molestaban conmigo porque no usaba la diplomacia. Veía yo a ellos ahí cualquier cosa: descanse en Cristo. Cristo es mejor. Cristo está rico. Y está bien dicho, pero lo hacía yo de una manera, no usaba la diplomacia. Es más, no lo usaba, no lo hacía con experiencia del Cristo subjetivo, por eso se lo molestaban conmigo. Pero gracias a Dios que en este tiempo estoy aprendiendo a que debo de ministrar a Cristo a los hermanos. Debo de ministrar Cristo a los hermanos y también usar la diplomacia como Pablo lo hacía. Y esto es posible hacerlo cuando uno vive y experimenta a Cristo. Antes solamente hablaba de mis labios hacia afuera. Ahora quiero que sea la experiencia de Cristo. Por eso la carga que llevo es ministrarte a Cristo, para que te sea de provecho. Y también la carga que llevamos es que usted sea perfeccionado, sea presentado perfecto en Cristo. Para que un día el Señor, en su venida, me diga: Lalo, a través de tu mensaje muchos fueron perfeccionados. Por eso me ocupo en hablarles de Cristo en sus tres facetas. Porque lo triste sería que cuando el Señor venga y me diga: ¿sabes qué? Ninguno fue presentado perfecto. Entonces, ahora, hermano, por eso estamos hablando a Cristo, a ese Cristo experimentado. Amén. Ahora, si hasta aquí, usted que me está escuchando, no ha aprendido, si hasta aquí no hemos aprendido que lo más importante es vivir a Cristo, creo que debemos de pedir perdón a Dios y reconsiderar el pensamiento de Pablo. Porque el pensamiento de Pablo en Filipenses es vivir
y magnificar a Cristo. Entonces, si no hemos captado el mensaje hasta aquí, hermano, tenemos que pedir perdón, porque el deseo de Dios con este hablar es que renunciemos a la forma que traíamos de vivir la vida de la iglesia. La mayor parte de nuestro tiempo de vivir la vida de la iglesia lo hacíamos en nuestras carnalidades. Hermano, estamos en el tiempo de ahora entrar con el Señor. Esto tiene que prepararnos. Esto tiene que perfeccionarnos, esta palabra que se nos está dando. Amén. Ahora, nuestro tema dijimos que es Cristo nuestro modelo. Ahora, ¿dónde está el Cristo que es mi modelo? ¿Dónde está? No está en esta letra. En esta letra escrita no está. Porque esta letra escrita dice que Él está en el cielo. Entonces, ¿cómo podemos los que vivimos en esta tierra vivir al Cristo que está en el cielo? Porque dice que está a la diestra del Padre. Pablo dice que Él sí vivió a Cristo. ¿Cómo lo hizo? Si la Biblia dice que el Señor está a la diestra del Padre. Pablo dice que nosotros podemos vivir a Cristo porque nosotros en resurrección estamos sentados con Él en el cielo. O sea que nos hicimos uno con Cristo y donde está Cristo, ahora estamos nosotros. Cuando creímos en Él, venimos a ser uno con Él. La Biblia dice que fuimos crucificados con Él, fuimos sepultados juntamente con Él, y en Efesios nos dice que fuimos resucitados junto con Él en nuestro espíritu, y que con Él estamos sentados en los lugares celestiales. O sea que ese Cristo lo tenemos nosotros. Porque me acuerdo de la anécdota de mi pastor Calle, que él nos contaba que había un hermano que decía que se daba un baño con la Biblia y lo untaba, y él para él eso era vivir la palabra, darse un baño con la palabra. Pero nosotros, hermano, ese Cristo lo tenemos dentro de nosotros, porque nos hicimos uno con Él. Que no dice la palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. De ese Cristo es del que tenemos que echar mano. Porque económicamente Él está ahí arriba en los cielos intercediendo. Pero esencialmente está dentro de nosotros para nuestro disfrute, para nuestro experimentar. El Cristo que tenemos que tomar como nuestro modelo es el Cristo que mora dentro de nosotros. Ese es el mensaje de Pablo. Por eso él decía a los colosenses, no se distraigan de fábulas, de genealogías, de filosofías, de huecas sutilezas. No, que estas cosas no nos distraigan. Enfoquemos en lo que ya hemos recibido. Ahora veamos cómo se puede lograr, porque Pablo pidió a los hermanos filipenses que dieran las cosas del capítulo 2, versículos 1 al 4. Vimos que se tiene que dar consuelo, que se tiene que dar amor, afecto, comunión, misericordia. Y la única manera de lograr esas cosas es siendo uno en el espíritu y siendo uno en el alma. Es viviendo la salvación que corresponde a nuestra alma. Ahí tenemos que vivir a Cristo. Miren lo que dice el versículo 16 de Filipenses 1. Filipenses 2:16. Asidos de la palabra de Dios, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Si nuestra predicación no produce en ustedes la unidad del espíritu y la unidad del alma, el trabajo de nosotros habría sido en vano. Si ustedes no se agarran, no permanecen, no se mantienen en la palabra, porque llevamos un 50 y 50% de responsabilidad. Si mi hablar no produce en ustedes la unidad del alma, del espíritu y del alma, nuestro trabajo habría sido en vano. Pero si ustedes no se mantienen en esta palabra que predicamos, si no se agarran
porque habla aquí asido de la palabra de Dios, es agarrarlo, es tomarlo. Si nosotros no, entonces nuestro trabajo habría sido en vano. Por eso en esta mañana les animo a ustedes y les ruego que se mantengan en este hablar, en el hablar que Dios nos ha dado en el ministerio. Por eso, nuevamente les repito, todas las mañanas hay palabra. De domingo, todo el día el domingo, y de lunes a jueves en la mañana, y también en las tardes, miércoles, jueves y viernes, hay palabra. Entonces mantengámonos, porque ahorita lo que hemos hecho es unirnos en el hablar que Dios nos ha dado en este ministerio. Y no permitamos que otras cosas nos distraigan, hermanos. Les ruego, les invito a que permanezcamos en el hablar divino que Dios nos ha dado en este tiempo. Recuerde que la carga que el Señor ha puesto en nosotros en este tiempo es presentarlos a ustedes perfectos en Cristo. Agradezco por la vida de nuestros hermanos que nos animan, porque hay hermanos que nos escriben, que nos hablan y que nos dicen: hermano Lalo, entendemos lo que usted nos quiere transmitir. Entendemos lo que usted está predicando. Yo entiendo, dije a una hermana, yo entiendo y aplico a mi vida lo que estoy aprendiendo. Estamos orando por usted y estamos con usted. Fíjense, hay hermanos que dicen: hermano, estamos con usted, siga predicando la palabra. Eso anima, hermanos. Eso anima, porque entonces estoy viendo que hay hermanos que sí están recibiendo la palabra, y la invitación es que todos los hermanos recibamos la palabra. Lo único que estoy haciendo en esta hora es hablar de lo que nuestro pastor José Carrillo ya nos había hablado, pero quiero darlo a mi capacidad y quiero hacerme en uno en este hablar para que usted sea presentado perfecto en Cristo Jesús. Para finalizar, entendamos con claridad la diferencia entre la salvación del espíritu y la salvación del alma. Fíjense, vamos a explicarlo de esta manera. Para la salvación de tu espíritu, no necesitas vivir a Cristo. Para la salvación de tu espíritu, no necesitas vivir a Cristo. Pero porque si eres salvo de tu espíritu, ya no vas al lago de fuego. La Biblia te lo garantiza. Pero en la salvación de nuestra alma, necesitamos vivir a Cristo. Si usted quiere ser primicia, parte de las primicias que Dios ha de levantar, si usted quiere ser un vencedor, quiere ser galardonado cuando el Señor regrese, entonces ocúpese en su salvación con temor y temblor. En la salvación del alma, sí tenemos que ocuparnos con temor y temblor. Pero como vuelvo a repetir, la salvación del espíritu no necesitas vivir a Cristo. Pero para la salvación del alma, sí necesitamos vivir a Cristo. Expliquemos esto de acuerdo a lo que dice Romanos 5:10. Romanos 5:10. Dice Romanos 5:10: porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Este versículo tiene dos partes. La parte A nos dice que la muerte de Cristo tuvo cuidado de nuestros problemas judiciales. Los problemas judiciales que vinimos a tener con Dios es que vinimos a estar bajo condenación, bajo la ira de Dios y esperando el juicio de Dios. Y con la muerte de Cristo obtuvimos, o este problema fue resuelto, porque obtuvimos la redención, el perdón y la limpieza de nuestros pecados, la justificación y la reconciliación. Y aún vinimos a ser regenerados, porque creímos en el Señor, ¿verdad? Entonces, y esta es la salvación de nuestro espíritu. Y aquí nosotros no tuvimos que hacer nada. Pero la parte B de ese versículo dice que mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En esta parte, la parte B de este versículo nos muestra la salvación de nuestra alma, donde sí se ocupa nuestra colaboración con Dios, con nuestro cooperar, con nuestra disposición
para que nosotros seamos santificados, transformados y conformados a la imagen de Cristo. Y esto se logra por la vida de resurrección que está en nosotros, por el Cristo subjetivo que mora en nosotros. De hecho, les repito nuevamente que la epístola de Filipenses trata de la salvación de nuestra alma. Y es lo que vimos en Filipenses 2:12, que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Pero esa es la salvación de nuestra alma. Entonces entendamos cómo se logra la salvación del espíritu y la salvación del alma. La salvación la salvación de nuestro espíritu es de Cristo. Cristo lo logró. Pero la salvación de nuestra alma es nuestra. Nosotros tenemos que lograrlo. Pero también, de acuerdo a Filipenses 2:13, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, Dios mismo nos provee las cosas para que nosotros podamos lograr la salvación del alma. Por eso necesitamos entender este mensaje. Vamos a leer un último versículo para cerrar este mensaje de esta mañana. Santiago 1:21. Él también se va a unir a lo que dice Pablo, por eso estamos uniendo los versículos. Santiago 1:21. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. A él nos dice de una vez que la palabra, Santiago nos dice que la palabra implantada es la que salva nuestras almas. Pero hay una condición. Tenemos que recibir con mansedumbre esta palabra, porque esta palabra implantada puede salvar nuestras almas. Versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí Santiago también nos dice, y uniendo con el hablar de Pablo, aquí ser un hacedor equivale a lo que Pablo dijo en Filipenses, que es vivir a Cristo. Porque la salvación de nuestra alma no es por el hacedor humano, no es tratar de nosotros, no es tratar de por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas de hacer las cosas para ganar la salvación, no, sino que es por el Cristo que está en nosotros, pero se requiere de nuestra colaboración, de nuestra cooperación. Y de acuerdo al hablar de Pablo, esta salvación es el Cristo que produce en nosotros, porque leímos que es el mismo Dios que produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces, hermanos, si vivimos a Cristo, oigan bien, si vivimos a Cristo, ese es un hacedor, no un hacedor humano. Un hacedor que está diciendo Santiago es que es el Cristo el que produce en nosotros con nuestra participación, que colaboramos y cooperamos con el Señor. Entonces, si vivimos a Cristo, automáticamente estaremos haciendo la voluntad de Dios. Y estaremos tomando así a Cristo como nuestro modelo. Ese es el mensaje de esta mañana que Dios me dio para ti, para tu vida. Espero que lo hayas recibido con mansedumbre para que te sea de provecho. Oremos. Padre, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Nos muestra, Señor, cómo es vivirte a ti, cómo ser un hacedor, pero no hacedor humano, no en nuestras propias fuerzas, sino que ahora tenemos que echar mano del Cristo subjetivo que nosotros tenemos. Y tú eres el que produces el querer como el hacer, para que nosotros logremos la salvación de nuestra alma. Gracias porque tú te has mostrado como ese modelo que tenemos que seguir, pero lo tenemos que hacerlo de una manera subjetiva. Gracias, Señor, porque tú estás produciendo en nosotros la salvación de nuestra alma. Estás produciendo la unanimidad de nosotros, pero con nuestra colaboración. Gracias por tu hablar en esta mañana. Gracias por cada hermano que estuvo presente, atento a este hablar. Señor, te damos la gloria y la honra y que siga fluyendo tu palabra. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Amén, amados, gracias a Dios porque pudimos llevarles la palabra y sigamos meditando en esto, meditando en lo que el Señor nos ha dado.